En este video veremos cómo podemos hacer la conexión a una base de datos Postgre en el servicio RDS de AWS desde Django. Vamos a ver que es muy sencillo y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto paso a paso en este video. Así que, sin más, los dejo con el video. Muy bien, para empezar con este proyecto, vamos a comenzar haciendo todo el código de Django. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla en donde solamente vamos a subir unas tareas y nada más. Y después, ya que tengamos esta aplicación, vamos a ver cómo podemos hacer la conexión con una base de datos en AWS. Entonces, yo aquí tengo mi proyecto de Django. No, es un proyecto que acabo de empezar. Y lo que voy a hacer ahora es iniciar una aplicación donde voy a poner la lógica de mi proyecto muy simple. Entonces, vamos a hacer manage.py startup y lo llamaré myapp. Sencillo. Entonces, ya una vez que la tengamos, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a irnos acá a apps para copiar esto y agregarlo acá en las aplicaciones instaladas. Entonces, ves myapp.apps.myappconfig. Y aquí la tenemos. Entonces, ya una vez que tenemos nuestra aplicación, ya podemos comenzar a trabajar sobre ella. Lo único que vamos a hacer nosotros es irnos acá a modelos y crearemos un modelo muy sencillo. En este caso se va a llamar task, por ejemplo, y vamos a llamar a models.model. Aquí me está dando código que, de hecho, vamos a utilizarlo, el que ya me está dando GitHub Copilot, y lo único que voy a hacer de aquí es quitar esta parte del complete que no me sirve de nada. Y lo que voy a hacer para poder ver la información o las tareas más fácilmente, vamos a agregar aquí una clase meta que va a ser ordering y va a ser en created para que las ordene conforme la fecha de creación y así tener un orden. Entonces, esta es toda nuestra aplicación. Es muy sencilla, simplemente la queremos para poder hacer la conexión a la base de datos. Lo siguiente va a ser irnos acá a admin y vamos a hacer el registro del modelo para que lo podamos ver desde nuestro panel de administración. Entonces, from .models, importaremos task, ahí la tenemos, va a ser arroba admin register task, después aquí es class task admin, aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer nosotros es simplemente un list display, en donde tendremos el título, por ejemplo, nada más, para no tener tanta información. Entonces, ya una vez que tenemos nuestra aplicación, ya la podríamos iniciar. Entonces vamos a ir a un manage.py run server y aquí la vamos a tener. Nos debe de dar un mensaje porque todavía no hemos hecho las migraciones. Aquí lo tenemos, pero la aplicación ya está funcionando. Por acá la vamos a cargar y aquí la tenemos, ¿no? Nuestra aplicación está funcionando. Es una aplicación muy sencilla. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer las migraciones. Vamos a hacer un Python manage.py. Vamos a hacer primero make migrations para que también tome el modelo de nuestra aplicación que acabamos de crear. Y una vez que tenemos esto, pues ahora sí le decimos migrate de esta forma. Entonces aquí ya empieza a hacer todas las migraciones. Vemos como aquí se genera el archivo de SQLite, que es en donde automáticamente la base de datos que automáticamente Django utiliza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un Python manage.py create super user, simplemente para hacer pruebas. En este caso el usuario va a ser el email, le ponemos la contraseña otra vez y ya lo tenemos. Entonces ahora sí volvemos a hacer el run server. Aquí lo tenemos. Entonces nos regresamos a la aplicación. Aquí la tenemos y vamos a irnos a admin. Entonces si yo me meto y aquí estamos, aquí tenemos el modelo que acabamos de crear y podemos ir agregándole tareas, ¿no? Fácil. Primera, vemos, la guardamos, aquí la tenemos, agregamos otra, segunda, guardamos y aquí la tenemos. Vemos cómo es que se ordenan de la primera que agregamos a la más nueva hacia abajo porque ese fue el orden que nosotros le dimos en
models con este class meta. Entonces en este punto pues estamos utilizando la base de datos de Django, la SQLite. Entonces, ¿cómo podemos hacer la conexión a RDS en AWS? Yo por acá ya tengo abierto mi cuenta de AWS, aquí la tenemos, estamos en la página principal y lo que vamos a hacer nosotros es irnos al servicio RDS. Entonces nos vamos a ir al servicio RDS y vamos a ver que en este caso yo no tengo aquí ninguna base de datos creada. Entonces para hacerlo me voy aquí a instancias de bases de datos y le doy aquí en crear base de datos. Y lo que vamos a hacer aquí es que aquí nos está diciendo cuáles son las bases que tenemos disponibles. En este caso va a ser nosotros una base de datos Postgre. Aquí la seleccionamos. Aquí podemos ver la versión. Tenemos muchas versiones a utilizar. Nosotros nos iremos por la que nos da por defecto. No hay ningún problema. Aquí importante, capa gratuita para que no nos cueste nada. Y después, ya que tenemos esto, vamos a ir bajando para ver las configuraciones. En este caso aquí nos está dando el nombre de usuario. Ahora voy a hacer una cosa. Yo por acá tengo este hist en donde tengo los parámetros necesarios para definir mi base de datos y decirle a Django cuál es la que voy a estar utilizando. Esto va a estar también en la descripción del video para que lo vayan y lo copien. Esto es lo mínimo que necesitamos para hacer la conexión a la base de datos. Entonces, ya una vez que lo tenemos, lo copiamos, nos vamos a ir al archivo settings y en archivo settings pues tenemos nosotros la base de datos SQLite. Voy a bajar la aplicación para que no me dé ningún error. Entonces lo que yo voy a hacer en este punto va a ser agregar mi nueva base de datos. Lo que voy a hacer por ahora, lo voy a hacer como en un tipo texto para que no me lo tome, pero aquí lo tenemos. Este es el engine que sí o sí lo debemos de tener. Entonces, estos son los parámetros y vamos a irlos agregando conforme vayamos dándole las configuraciones a nuestra base de datos. En este caso, yo por acá tengo el nombre de usuario. Aquí le ponemos el que ustedes quieran, ¿no? En mi caso va a ser Adrián. Entonces, ya una vez que lo tengo, me voy a ir aquí a User y le doy el nombre de Adrián. Después nos regresamos. Vamos a irnos aquí a la contraseña maestra. En este caso, pues obviamente tiene que ser una contraseña lo suficientemente fuerte. Aquí nos está diciendo, pero como en este caso es una prueba, yo le voy a dar, por ejemplo, Django YouTube. Esa va a ser mi contraseña. Y acá va a ser Django YouTube. Entonces, ya una vez que la tengo, me regreso a mi Visual Studio y en contraseña, Django YouTube. Esa va a ser mi contraseña. Entonces, regresamos. Nos vamos hacia abajo. Aquí nos está diciendo cuál es la instancia. Esta es la mínima para que no nos cueste nada. El almacenamiento lo dejamos igual. Aquí tenemos todo esto. Igual, lo dejamos tal cual como está. Después aquí está la conectividad. Después aquí vamos a hacer unos cambios, pero mientras tanto lo podemos dejar así. Lo único es que el acceso lo dejaremos público. Entonces aquí está en no, lo cambiaremos así. Aquí lo dejamos tal cual como está. Bajamos, configuración adicional. Aquí tenemos el puerto. Entonces nos regresamos acá. El puerto es 5432. Este es el puerto que tenemos por acá. Bajamos, vemos que está la detección por contraseña, lo dejamos, la supervisión la podemos dejar sin problemas o desactivar. En este caso, como después de que acabemos este video lo vamos a borrar, entonces no importa nada. Configuración adicional, aquí no hay nada. Aquí en esta configuración adicional, aquí sí vamos a darle el nombre a nuestra base de datos. Entonces le podemos decir YouTube 1. Así se va a llamar mi base de datos. Entonces yo me regreso acá y le digo que el nombre es YouTube 1. Entonces ya tenemos la mayoría de los valores necesarios para hacer la conexión a la base de datos. Y ya lo demás lo dejamos exactamente como está. No le hacemos ningún cambio.
Y ya cuando nos vamos acá a costos mensuales estimados, vemos que estamos en la capa gratuita, nos está dando pues información de 12 meses lo que dura, el tipo, vemos que es lo que está aquí, por acá, donde aquí está, en la configuración de la instancia, vemos que aquí está lo de micro y es lo que nos está dando por acá. Es la misma información para que sepamos cuál es la que debemos de seleccionar si queremos que no nos cobren absolutamente nada. Entonces, ya una vez que tenemos esto ya seleccionado, así como la tenemos, le daremos en crear base de datos. Ahora, la creación de la base de datos tomará su tiempo, unos minutos. Aquí le damos cerrar. Y ya una vez que se termine de crear, entonces sí vamos a regresar, pero esto sí va a tardar algunos minutitos. Entonces ya una vez que se cree, regresamos con el video. Muy bien, ya después de muchos minutos, aquí tenemos la base de datos ya disponible. Entonces eso quiere decir que ya la podríamos comenzar a utilizar. Entonces lo que tenemos que hacer antes de ya finalizar la conexión va a ser entrar a la base de datos y irnos aquí en la parte de seguridad e irnos al grupo de seguridad de la VPC. Le damos clic ahí para que nos lleve ahora a la parte de seguridad y aquí en un momento va a aparecer el grupo de seguridad al que pertenece la base de datos. Aquí la tenemos, le damos clic y vamos a irnos acá en donde dice editar reglas de entrada. Aquí ya me aparecen a mí correctamente, pero vamos a hacer unos cambios. En este caso yo los voy a eliminar porque les va a aparecer uno. Entonces ese lo eliminan con los botones que aparecen por acá. Y ya se les ve así, sin nada. Lo que vamos a hacer es ir agregando nosotros las reglas que queremos. En este caso vamos a irnos aquí a TCP personalizado. Le damos clic aquí en Anywhere IPv4 y lo que vamos a hacer aquí es decirle cuál es el puerto que vamos a estar utilizando. En este caso va a ser el 5432. Después agregamos otra regla, igual personalizado, IPv6 y le damos aquí 5432. Recordando que este es el puerto de nuestra base de datos. Entonces es el que ponemos por acá. Y una vez que las tenemos, le damos a guardar reglas. Aquí se están guardando. Y una vez que hicimos esto, entonces sí ya podemos regresar a nuestra base de datos RDS, Postgre, ¿no? Entonces regresamos, nos vamos a ir acá, instancias de la base de datos, nos metemos a la base de datos y esto donde dice punto de enlace, lo copiamos y es lo que vamos a pegar en donde dice host, aquí. Así es como se debe de ver nuestros valores para hacer la conexión a la base de datos. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder hacer la conexión. Ahora, lo que tenemos que hacer es desactivar la que tenemos por acá de SQLite. Lo que podemos hacer es borrarla si queremos o también la podemos comentar. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es hacerlo de esta forma y voy a hacer disponible la que teníamos nosotros por acá. Entonces, ya una vez que la tenemos así, le damos a guardar y vamos a ver si nuestra conexión a la base de datos se hizo correctamente. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Si hacemos un manage.py run server, recordemos que cuando nosotros no teníamos las migraciones, nos aparecía que pues no estaban hechas. Aquí me está dando un error porque, claro, me hizo falta instalar un paquete. Ese paquete se llama, aquí nos está diciendo, es Psycop G2. Es ese de por acá. Este paquete nos va a permitir nosotros hacer la conexión con una base de datos Postgre. No lo he instalado, por eso me está dando el error. Entonces copiamos el comando para instalarlo. Vamos acá a la consola, lo pegamos y se va a comenzar a instalar. Entonces ya una vez que se instale, vamos a ver si hemos hecho la conexión correctamente. Aquí esperamos, ahora sí hacemos un run server y ya no nos debería de dar ese error. Entonces lo que quiere decir que mínimo hicimos la parte del Postgre, está bien porque nos está dando el error. Y vemos que aquí nos está diciendo que tenemos migraciones que aún no hemos aplicado.
Esto quiere decir que al menos ya hicimos nuestra conexión con la base de datos de AWS y ya la podemos comenzar a utilizar porque esto quiere decir que ya cambiamos de base de datos y está detectando que no hemos hecho ninguna migración. Entonces lo que yo voy a hacer es ejecutar el comando migrate y se va a comenzar a hacer las migraciones de las tablas a nuestra base de datos RDS. Y vemos que se tarda un poquito más. Esto es porque, bueno, la estamos haciendo con una base de datos remota. Y vemos cómo aquí ya comienza a hacer la conexión, las migraciones. Y ya una vez que termine, entonces como hicimos nuestro cambio de base de datos, nuestro superusuario ya no se encuentra. De hecho, lo podemos comprobar. Si hacemos un run server, nos vamos a ir a la aplicación ya una vez que esté inicializada. Aquí la tenemos. Me regreso a admin. Vamos a hacer el inicio de sesión con el usuario que teníamos y vemos que no se encuentra. Entonces, esto es porque ya hicimos la conexión a la base de datos de AWS. Entonces, vamos a crear ese superusuario. Vamos a irnos aquí a Create Super User. Vamos a darle un nombre, el correo, la contraseña. Y aquí la tenemos. Entonces, ahora sí podemos regresar a nuestra aplicación. Es esta de acá. Recargamos, continuar. Vamos a irnos a admin. Y aquí estoy. Se quedó el registro. Vamos a cerrar sesión para comprobar. Vamos a iniciar sesión. Iniciamos. Y aquí vamos a estar en el panel. Vamos a ir a la parte de las tareas de nuestro modelo y veremos que no tenemos ninguna tarea agregada. Aquí estamos comprobando de que ya hicimos la conexión con RDS y está completamente bien. Primera, vamos a guardarla. Vemos cómo se tarda un poquito más en hacer este proceso, porque claro, ahora no está en local la base de datos, ahora está en remoto, entonces pues se tarda un poquito más. Segunda, y vemos cómo se está haciendo la conexión. Entonces, así es como se hace la conexión a una base de datos Postgre utilizando AWS, el servicio RDS. Vemos que es muy sencillo. Claro, ya después hay ciertas configuraciones específicas que tendríamos que hacer para la seguridad y demás, pero bueno, eso ya son temas más avanzados. Entonces, aquí ya tenemos nuestra base de datos y podemos comprobar de que, bueno, funciona y lo hemos hecho correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya una vez que terminemos, pues es ir y eliminarla. ¿Cómo la hacemos? La seleccionamos en el botón de por acá. En acciones, le damos a eliminar. Quitamos estas opciones. Le damos aquí en acepto y escribimos eliminar. Siempre es una buena práctica eliminar cuando estamos haciendo pruebas para que no nos llegue un cobro de AWS. Así nos estamos asegurando y una vez que terminamos, eliminamos y ya está. Entonces esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Un video cortito solamente para mostrar cómo hacer la conexión. Si fue así, no olviden dejar su like, un comentario, suscribirse. Si quieren ver cómo aplicar Django con otros servicios de AWS, bueno, lo pueden dejar por ahí para tenerlo en cuenta y después hacer un video sobre ese punto. Entonces, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Hasta luego.